¿Cómo están los valores para ir a la isla de Campeche? Desde Barra de Lagoa más la tasa de embarque que necesitas para hacer pie en la isla. Precios del barco pirata, ¿cómo están para este año? Bueno, los precios de este año no han variado tanto de lo que ha sido el año pasado. Ha tenido un aumento, pero más o menos unos 3. El Beto Carrero. Pero los precios varían desde hasta los... Y arrancamos un nuevo video desde Ingleses nuevamente. Y hoy les voy a estar mostrando los precios de todos los paseos y las excursiones en Florianópolis. En este momento me estoy yendo a la agencia de turismo de Marcelo. Marcelo es una persona conocida ya en el canal, ya lo he entrevistado y él nos va a contar un poco cómo están los valores, qué es lo que se necesita para ir, por ejemplo, a la isla de Campeche, y vamos a estar viendo todo eso. Vamos. Bueno, estamos acá nuevamente con Marcelo. ¿Cómo andas, Marce? ¿Todo bien? Todo bien, Gio, todo bien, gente. ¿Cómo andan? Vamos a hablar un poco sobre los valores de los paseos y las excursiones acá en Floripa. ¿Cómo están en este 2026? Arrancamos con el City Tour Floripa. El City Tour lo tenemos por 160 reales. Salida son marcadas, son combinadas, suelen haber día sí, día no. Normalmente los lunes, miércoles y viernes. Salimos a las 7 de la mañana, de aquí de la esquina del local. Vamos a los principales puntos, hacemos la parte histórica, Santo Antonio de Lisboa, Barra de Lagoa, donde se van a parar para almorzar, en Joaquina también. Después hacemos como último la parte del norte de la isla y de ahí el retorno cerca de las 5 de la tarde. Después también tienen paseo en lancha. Tenemos paseo en lancha, eso va a depender, los valores son muy oscilantes. Va a depender del tipo de lancha, va a depender de la cantidad de gente, va a depender del rutero que quieran hacer. Hay ruteros de 4 horas, de 8. Vamos a hacer toda la parte del norte de la isla, cerca de la isla del Francés, la reserva de Tinguá, paramos en el bar flotante de Tinguá. Todo eso se combina en la hora de la contratación. Los precios pueden variar de 2.000 a 4 y medio para, vamos a decir, 6 personas. Desde arriba para arriba. O sea, compensa ir de 6 para arriba, en cantidad hasta 15 personas. Después también tienen el parque acuático de acá de Florianópolis, que es el más importante y el único que hay, que fui hace poco. El parque acuático, exacto, ese que fuiste hace bien poquito. Es el más tradicional, ese parque genial. Se actualiza todos los años, siempre tiene algo nuevo para ofrecer. Este año tiene una piscina de ondas que simula una playa, muy lindo, muy interactivo. Todos los juegos siempre bien renovados. El ingreso está a 150 reales. Los chicos hasta 12 años pagan la mitad y los adultos, ya de 60 para arriba, también pagan la mitad. El parque les abre las puertas a las 10 de la mañana y pueden disfrutarlo hasta las 6 de la tarde. Adentro tienen plaza de alimentación, donde tienen variedad de comidas, bebidas, todo lo que puedan necesitar tienen ahí. Tienen locker para guardar las cosas. El parque es muy, muy receptivo. Y la ventaja de comprar acá es que no tienen que hacer fila. Exactamente, vos comprás acá, el valor va a ser el mismo que en el parque, pero vos comprás la entrada acá y entrás directo. No tenés que hacer la fila, que es, digamos, el único inconveniente que podría llegar a tener en el parque. Bien, vamos para los traslados a Bombiñas. ¿Cuánto cuestan aproximadamente y qué es lo que tienen? Bueno, el de Bombiñas sale 160. También los días son a combinar. Va a depender de si se forman los grupos para hacer la salida. Salimos también 7 de la mañana, vamos a ir a los principales puntos turísticos, 4 islas, los van a llevar a recorrer todos los lugares ahí típicos de Bombiñas, lo más conocido. Van a parar para el almuerzo y cerca de las 5 de la tarde se emprende la vuelta. Buenísimo, es traslado, ida y vuelta. Traslado, ida y vuelta en el día, exactamente. Bien. Y el transporte los va llevando a los diferentes puntos. El transporte los lleva para los diferentes puntos, correcto. Perfecto. Vamos con Camboriú, traslado, ida y vuelta. ¿Cuánto está más o menos? Va a depender qué es lo que quieran hacer también. Tenemos la opción de ir solo al balneario, los van a llevar ahí. Ustedes
hacen libre y vuelven el día, sale 160 reales. Y si no, tenemos la opción de la entrada al Parque Unipraia, que ahí ya va a salir 210 reales aproximadamente. A veces los precios pueden variar por alguna cosa que cambian entre las empresas, entre las parcerías que hacen, pero normalmente se mantienen. Ahí con la entrada al Parque Unipradias hacen el teleférico, los deja del lado de la playa de Laranjeiras. ¿Y para la rueda gigante? Para la rueda gigante hacemos el traslado también. Lo pueden llevar ahí. Tenemos el ingreso para el Parque de los Dinosaurios, para el acuario. Todo eso también varía, depende qué atracciones quieran hacer, qué es lo que quieran hacer. Los precios van desde 89 reales para arriba. ¿Precios para andar en jet ski? Tenemos como novedad eso, andar en los paseitos en jet ski. 2 personas pueden ir, van obviamente con una persona que maneja, pueden manejar, pero necesitan habilitación, ¿tá? El que quiera manejar el jet ski tiene que tener la habilitación náutica. De otra forma, solo de acompañante. El paseo es de 20 minutos, 400 reales aproximadamente, y de media hora, 500 reales. Sale desde la Marina de Canasvieiras y ahí ustedes pueden elegir la ruta, pueden ir a la isla de Francés, pueden ir a la reserva de Tinguá. Es abierto. Durante ese tiempo escogen el rutero que quieran hacer. Después también hay un nuevo paseo que está más o menos hace un año y pico, que es relativamente nuevo. La gente no lo conoce mucho, pero para mí es uno de los mejores, el más completo. Es el catamarán. Exacto. El catamarán para mí es el paseo estrella, digamos. De todos, si vos me preguntás cuál elegís, Marcelo, cuál elegís vos, cuál es el que más te gusta, el catamarán. Y de catamaranes encima tenemos 2 versiones. Tenemos una versión que es con animación, como fue quien conoce el barco pirata sabe más o menos cómo es el tipo de animación, fiesta, música, juegos, baile, con un animador que va haciendo chistes, lo va haciendo participar, conversar a la gente, de dónde son y todo eso. Es bastante entretenido. Eso, digamos, para los más jóvenes que les gusta la fiesta, el cachengue y todo, es el más entretenido. Ahora, adulto o familia que no quiere mucho ruido, no quiere griterío, no quiere música, quiere algo más tranquilo, tenemos el otro catamarán que es bien calmo. O sea, viene con música, es música más tranquilo, por ende no tiene animación, no tiene bullicio así, mucho ruido. Los dos tienen el mismo valor, hacen recorridos diferentes, ¿tá? Uno va a una playa que se llama Puerto Madero, van a unas cascadas, los van a llevar a unas cascadas, van a tener parada, los dos tienen almuerzo incluido. Hay uno de los dos que tiene 1 hora de caipirinha libre. El que es el más tranquilo tiene la horita de caipirinha libre como bonus y el almuerzo incluido. En el de animación, el Puerto Madero, todos pagan 280 reales. Los chicos tienen descuento hasta los 8 años. En el otro catamarán, el Floripa Boat Tour, los chicos tienen descuento pagan a partir de los 6 años, la mitad, el 50%, hasta los 10 años. Entre 6 y 10 van a pagar la mitad. También tienen alquileres de moto. Este año estamos con alquileres de moto de 200 cilindradas. El valor es de 180 reales la diaria. Para el que quiere darse una vueltita, andar, tener un poquito de libertad. Quien conoce Florianópolis sabe cómo es el tránsito. Tener una motito es muy conveniente. Vienen con 2 cascos, seguro, completísimo. Después también estuvo Vin Diesel acá. Sí, tenemos como novedad eso. Tenemos la parcería con Special Cars, son las réplicas de los autos de Rápido y Furioso. Viene hasta un Vin Diesel, un Toretto brasilero, que es idéntico. Si lo ves, te morís porque es idéntico. La gente se queda parada y viene y pregunta, ¿es Vin Diesel de verdad? Me encantaría. No, ahí ustedes tienen la opción de venir y dar una vuelta en los autos, tanto de acompañante como para manejar. Los valores van a variar de 350 hasta 600 reales dependiendo la cantidad de gente que quiera dar la vuelta y que quieran, depende si quieren manejar o quieren ir de acompañante. ¿Precios del barco pirata cómo están para este año? Bueno, el que no puede faltar también el barquito pirata todos los años. Quien ha venido siempre vuelve. Un paseíto muy tradicional. Está 240 el paseo de 5 horas, que
es el que para en la fortaleza de Ñatomirín, parada para almuerzo en Gobernador Celso Ramos y parada para saltar al agua en la isla del Francés. Después tenemos el de 4 horas que hace el mismo paseo, solo no visita la fortaleza, sale 190 reales, y el de 2 horas sale 140. O sea, la única diferencia es que el de 5 horas va a la fortaleza de Ñatomirín. Exactamente, la diferencia entre el de 4 y de 5 horas es la visita al Museo de la Fortaleza, donde, no está de más decirlo también, se paga una tasa de visita de 16 reales. Perfecto, en efectivo. En efectivo únicamente, ahí sí. No aceptan Pix, no aceptan nada más que efectivo, porque obviamente la isla no tiene estructura como para hacer ningún tipo de operación financiera. ¿Y niños? Los chicos van a tener el típico descuento de pagar la mitad, de 6 a partir de los 6 hasta los 10 años. Y con menos de 6 años, o sea, hasta los 5, no pagan. Vamos con el Beto Carrero. ¿Cómo están los ingresos? ¿Qué es lo que incluye? Beto Carrero, tenemos el pase tradicional, que va a depender del día y depende también del lote, porque vos podés entrar un día, ver un valor y dejás pasar 2-3 días, se vendieron varios lotes y el valor se dispara. Es bastante común. Pero los precios varían desde 149.90 hasta los 199.90. Eso va a depender mucho de lo que es el parque, no es algo que no es fijo. No tiene un parámetro. Lo que sí tienen valor fijo son los Fast Pass de 134,10, el Adrenaline, y el estacionamiento 80 reales. El traslado ida y vuelta sale 140 reales más. Los chicos hasta 9 años pagan la mitad. ¿Cómo es el tema del Fast Pass? Es básicamente una entrada que se paga aparte para evitar las filas. Exacto, es una, digamos, es una pulserita, te va a dar derecho a 4 juegos por persona. No puede tipo vos sacar una, ir 4 miembros de la familia y cada uno hacer, no. El que tiene la pulserita va a tener que escoger las 4 atracciones y hacerlas. El valor es de 134,10. En realidad no es que no haces fila, sino que es una fila que va más rápido, es una fila prioritaria, van a pasar bastante más rápido, por ende también es una filita para hacer. Y vamos con la isla de Campeche. ¿Cómo están los valores para ir a la isla de Campeche? La isla se fue a 350 desde Barra de Lagoa, más 21,70 la tasa de embarque, que sería de desembarque, ¿no? Que sería el código QR que necesitas para hacer pie en la isla. Y si no, tenemos la salida desde Armazón, en el sur de la isla. Quien conoce Florianópolis sabe que desde Ingleses hasta Armazón tenés unos 50 kilómetros aproximadamente. El valor es de 340 reales. La opción de Armazón, lo que tiene ventaja es que tiene la opción de adicionar el transporte. ¿Tá? Por 400 reales vos vas hasta Armazón, haces la isla de Campeche y volvés hasta el punto de desembarque en Ingleses. ¿Y cómo es el tema del QR? ¿Las agencias de turismo, vos mismo sacás el QR para los pasajeros? No, quien saca los códigos QR son los concesionarios de los barcos. Son los únicos autorizados a hacer. O sea, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos la reserva, consultamos en la concesionaria del barco si tiene lugar. Si tiene lugar, te aprueban, te toman la reserva y ya te tomamos los datos y tenemos tu código QR. Bueno, y para los que quieran comprar con ustedes, ¿dónde están ubicados? Estamos en el Centriño de Ingleses, en la última rotonda, en la parte más central de todo el barrio. Don John Becker 185, y si no, obviamente por Instagram o por WhatsApp nos pueden contactar, nos pueden encontrar. En el caso de que usen Pix, todos los paseos se pueden contratar directamente por el WhatsApp. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Gracias a vos, Yu, gracias gente. No se olviden, vengan, disfruten de Florianópolis.